Y yo busqué un versículo, digo, Señor, pero recordemos recordemos que Dios es amor y que Él nos ama con amor eterno. Y por eso quería compartir con ustedes en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermosa palabra esta. Y yo decía, gracias Señor, porque leyendo tu palabra nos olvidamos de todo lo que pasamos, ¿no? Nos olvidamos porque Él murió por nosotros y entregó su vida y sufrió todo lo que sufrió Él, nada comparado con lo que pasamos nosotros. Así que en esta mañana le quiero dar gloria y honra solo a Él, y queremos que sigan ustedes disfrutando de esta reunión, que se olviden de todas las luchas, de todas las pruebas que han tenido en la semana, y que puedan disfrutar esta reunión más importante, que podamos estar con gozo, con alegría, fuertes, porque como decía una alabanza que cantaba Germán, y yo decía esa canción, decía: me cuidas, me abrazas, y así es nuestro Dios. Cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, Él nos abraza, nos cuida. En la semana yo estuve con mi mamá pasando por una operación también, y era una operación muy grande, y yo sentía la presencia del Señor y sentía la oración de sus hijos, sentía que Él me abrazaba, que me hacía pasar ese momento, y que ya ahora ya no me acuerdo, ya feliz, agradecida a Dios porque todo ya pasó, ¿sí? Así estemos nosotros, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, recordemos que en Romanos 5:8 Él nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Le damos fuertes palmas a nuestro Dios, cantamos una estrofita. Gloria a Dios, toda la gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, gracias. El título del mensaje de esta mañana de Santa Cena es el único mensaje de vida eterna. Reiteramos y hacemos énfasis en el título porque vamos a ver que hay un único mensaje de vida eterna, ¿sí? Para esto vamos a orar y luego ya nos vamos a sentar. Después, por supuesto, como siempre, quizá hoy tarde un poquito más en subir toda la información a Telegram, pero allí estará a su disposición como siempre, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por este cálido momento, gracias por poder compartir, Señor, con mis hermanos, compartir las cargas, compartir la paz de Cristo. Gracias por poder compartir la esperanza y ahora, fundamentalmente, tu palabra, el mensaje de vida eterna, para que cada uno de mis hermanos y todos aquellos que vean grabado este mensaje puedan tener absoluta claridad en este sentido y de ninguna manera se vean extraviados en otra dirección que no sea la que tu palabra nos muestra. Líbranos del mal, de prejuicios, de perturbaciones, líbranos del maligno y sus obras. Padre, líbranos aún de nosotros mismos y permítenos en completa paz, Señor, recibir tu palabra, las directivas, las enseñanzas y la capacitación para cumplir con el rol de la Iglesia, que es llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra y hacer discípulos a aquellos que se rindiesen voluntariamente ante ti. En el nombre de Jesucristo y los que le amamos con alegría decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi amable hermano. Y vamos a esto, no compite, sino refuerza en algunos y en otros despierta la verdad. Como lo habíamos prometido el año pasado, dijimos que este año íbamos a dedicarlo al estudio profundo de las doctrinas fundamentales del cristianismo y que íbamos a reforzar estas doctrinas en los cultos dominicales y en los cultos semanales también,
porque entendemos que es esencial para el pueblo de Dios comprender los fundamentos revelados en las Escrituras para tener una perspectiva correcta de todo lo que por allí se llama fe cristiana, cristianismo, evangelio, evangelicalismo y demás. La idea es fortalecer el pueblo en las verdades eternas de Dios para que por lo menos nuestras ovejas, ninguna de ellas sea arrebatada de la mano del Señor, como así Dios lo prometió. Pero ello va concordantemente con el hecho de la necesidad de tener claras las verdades de Dios. No es una cuestión meramente ilustrativa el hecho de tener Dios en su mano a sus ovejas, sino se ve complementada esta protección que le da el Señor en la mano con los cuidados pastorales propios del rebaño de Dios a través de una ministración sistemática, constante y coherente con la Escritura, de esta manera alimentando espiritualmente y saludablemente al pueblo del Señor, de manera tal que sea un pueblo robusto, un pueblo fortalecido y capaz de enfrentar cualquier tempestad y viento de doctrina, permanecer firme ante las atroces deformaciones del Evangelio y dar fruto, obviamente, para la gloria de Dios. Lo primero que vamos a hacer en esta mañana, como usted sabe que el mensaje que transmite la iglesia es el mensaje del Evangelio, vamos primero a definirlo a partir de la definición, o en tal caso reiterar la definición del diccionario bíblico respecto de la palabra evangelio. Que obviamente casi todos lo saben, la palabra evangelio viene de la palabra griega evangelion, sí, que significa eso, evangelio, que a su vez esa palabra griega evangelion significa buenas nuevas, buenas noticias. Bien, palabra, dice el diccionario, que en su connotación actual tiene su origen en el Nuevo Testamento. O sea, nace la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, donde es usada más de 75 veces. Significa buenas noticias, del griego evangelion. Bueno, en el griego de Homero, recuerde que Homero es un contemporáneo de los escritores griegos. Él es el que escribió, recuerdan algunos que han estudiado, dos obras muy trascendentes, la Ilíada y la Odisea, de las cuales hay alguna que otra copia por allí, de la cual nadie duda que sea de Homero. Él utilizaba el griego clásico. Es un griego un poco más complicado, y el de la Biblia es el griego koiné, o el griego común, el que hablaba el común de la gente. Con todo, dice, en el griego de Homero se usaba el término, o sea, en el griego que es más poético, que tenía más carga de palabras, ¿sí? Para señalar el regalo que se le daba con alegría a la persona que traía buenas noticias. Esa era la referencia que Homero hacía de la palabra evangelio. O sea, esto para que usted vea en aquel tiempo qué significaba la palabra. O sea, porque hoy nosotros la asociamos a la religión automáticamente, la palabra evangelio, o a la iglesia.
o al evangélico, más aún todavía, porque ni siquiera el catolicismo, porque uno habla de catolicismo y escucha por allí la Virgen María, el Vía Crucis, la misa, palabras que asocia más rápido. En cambio uno habla de evangelio y automáticamente conecta la mente con evangélicos, con religión aparte de la católica, ¿cierto? Bueno, pero en el tiempo, en los contemporáneos de los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento, esta palabra griega tenía esta connotación de se usaba para señalar al regalo que se le daba con alegría a la persona que traía buenas nuevas. Esa connotación. También a las nuevas mismas, o sea, tanto el regalo que se le daba como la noticia se le llamaba evangelio. ¿Cómo es esto? Y bueno, nosotros tenemos también en el español palabras que tienen varios significados. Inclusive en el cordobés básico le dicen, ¿qué es evangelio vos? ¿Vio? ¿Qué es evangelio? ¿Y cómo evangelio? No, yo soy evangélico. Y algunos dicen, ¿qué eso es evangelista? O ¿eso evangelio? Eso en cordobés, ¿no? Ustedes lo escucharon. Bien. Eso habla de que como una palabra se utiliza para varias cosas. Pasa en todos los idiomas. Bueno, varias excepciones para una sola palabra. La historia del Señor Jesús, que tras su muerte y resurrección ofrece salvación a los pecadores, es llamado el Evangelio. Y ahí hay una cita, dice, además os declaro el evangelio que os he predicado, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto está en 1 Corintios 15, 3 al 8. ¿Sí? La aplicación del término a los 4 libros sobre la vida del Señor no se hace en la Biblia misma. Vio que habla del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo. La aplicación del término de los 4 libros sobre la vida del Señor no se hace en la Biblia misma, sino que ¿de dónde viene esto? Nos viene de los tiempos de los llamados padres de la iglesia. O sea, los padres de la iglesia son los que pusieron el evangelio de, ¿sí? O las buenas noticias a través de, o el evangelio según San Marcos, el evangelio como tienen en la Reina Valera, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Mateo, ¿sí? Entonces, es esa palabra, ese significado según 4 evangelistas principales, ¿sí? Hay otros llamados evangelios apócrifos, sí, por allí que andaban dando vueltas, que no son palabra inspirada de Dios, pero son libros falsos que, como libros falsos hubo siempre, los hubo en aquella época. Pero no tuvieron ni tienen la reputación que tienen, obviamente, los libros o los 4 evangelios de la Biblia. Bien, la palabra evangelio es usada por todos los evangelistas menos Juan. Menos Juan lo llaman el evangelio del reino. Y citando las palabras que él usa, recorrió Jesús toda Galilea predicando el evangelio del reino. Mateo 4:23. O por ejemplo, el evangelio, ahí en Mateo 4:23, de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Bueno, sin lugar a dudas, a partir de el diccionario bíblico, usted tiene la idea de dónde apunta la palabra. Dijimos por un lado alegría y por el otro lado noticias buenas. Alegría, noticias buenas. Ese es más o menos el panorama de lo que significa la palabra en sí misma. Y yendo a la Biblia, vemos que la aplicación de la palabra evangelio habla del evangelio del reino
o el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos claro el concepto de la palabra que se tenía en la antigüedad y que hoy deberíamos tener así. ¿Por qué digo hoy deberíamos tener así? Porque ahora vamos a ver que el problema que había antes también lo hay hoy y lo habrá siempre. Otros evangelios, que no son evangelios, obviamente, son mensajes que se los trata de conectar a la vida eterna, pero que en realidad, como ustedes han escuchado y han sabido, son mensajes que la mayoría de las veces lo menos que hacen es hablar de la vida eterna, y si lo llegan a hacer, lo hacen de una manera meramente retórica y no conectada con los requisitos indispensables y absolutos para obtener la vida eterna. O sea, vemos el evangelio manoseado, deformado y en los oídos y los corazones de muchísimos creyentes en el mundo, lo cual hace que sea de gran importancia lo que estamos haciendo hoy, particularmente en la Santa Cena, y particularmente usted, un creyente de Cristo Jesús, que tenga claro, como lo están teniendo de una manera pero absolutamente deleitosa, maravillosa, los grupos que venimos estudiando doctrinas cristianas, como son el grupo del hermano Pablo, que oró hoy, como Lili Susi del Río, que están llevando otro grupo, y así también los que están conmigo, y no sé si alguno más, a ver, perdónenme, hoy mi cabeza no está del todo, bueno, no, bien, pero en los grupos estamos estudiando con gran entusiasmo, no a gran profundidad, pero sí en un paneo general las doctrinas que son súper esenciales tener bien claras para llevar un cristianismo balanceado, ¿no? Y que, como dijimos, veníamos a reforzarlas en los mensajes dominicales o eventualmente semanales. Debería decir entonces, primeramente, por lo que voy a leer de la Biblia, que en este universo hay un solo evangelio. En el presente universo, o sea, aquí en la Tierra, en Marte, en la Luna, en el Sol, en la, ¿cómo se llama? En las constelaciones más distantes, ¿sí? En las constelaciones allí donde el telescopio más potente del ser humano ha logrado fotografiar constelaciones y sistemas solares también. Allí también vale este evangelio que se predica debajo del cielo. Cuando habla debajo del cielo significa en todo el espectro universal, incluido el invisible, porque los principados y las potestades se enteran del evangelio a través de la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, los demonios terminan llegando a entender el evangelio a través de la predicación de la iglesia de Jesucristo. Esto es tremendo, el tremendo y precioso don de Dios. Miren las palabras que usa Pablo, qué firme que es él cuando se refiere al evangelio. Y vamos a ver que definitivamente no es ningún juego y no es algo para decir, bueno, el hermano tiene buena onda, o son una iglesia divertida, una iglesia alegre, y lo que importa es ser sincero. Es como decir así, en esta vida no importa lo ignorante que seas, con tal de que seas sincero. Un poco como que
se exalta la ignorancia como si fuese un talento. ¿Y usted cree que es algo beneficioso la ignorancia o trae consigo la pobreza la ignorancia? En muchos sentidos, no en el sentido material apenas. De paso les recomiendo el mensaje de anoche. Les recomiendo el mensaje de anoche, como siempre se los recomiendo, no sé, pero no es una mera propaganda, sino que les recomiendo porque se usa una cuestión rara que hay en el mercado laboral argentino. Utilicé esa figura para mostrar a los jóvenes los requisitos o, digamos, lo que es un siervo calificado para el reino de Cristo, para en tal caso ser parte del evangelio, o ser un mensajero del evangelio del reino, o predicar el evangelio del reino. Se lo recomiendo, ya está en las redes, se llama el mensaje siervos calificados, un siervo calificado, o un servidor, perdón, gracias. Un servidor calificado y apuntando al siervo de Dios. Ahí está, esa es la conexión que quería hacer, gracias por corregirme. Un servidor calificado, un servidor, una persona que sirve en el reino. ¿Qué pasa si está calificado y cuál es el problema si sirviendo está descalificado? Se lo dejo como trabajo para el hogar. Ahora vamos a remitirnos a la palabra de Pablo, de cómo él era muy directo, muy franco, pero esto es saludable. La franqueza con amor es saludable. No son buenos los besos importunos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, dice la Biblia, ¿no? Y bueno, yo prefiero reprensión manifiesta. No sé si usted también. Por supuesto en amor, como Dios lo sabe hacer y como intentamos hacerlo los predicadores del Evangelio. Miren cómo se dirige Pablo a la iglesia de Corinto. Le dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, fíjense el estándar de Pablo. Habla no de una chica bonita y simpática para presentársela al novio, sino habla en este sentido de el trabajo de él y el celo que él tenía, o sea, el sentido de responsabilidad y la convicción lo llevaba a ser firme y muy firme con la iglesia, más allá de que él decía en algunas oportunidades, aunque amándoos más, sea amado menos. Él dice, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, aunque muchas cosas no son simpáticas, y otra de las porciones que vamos a leer hoy dice que, hablando del Evangelio, si yo fuese o le cayese bien a las personas, no sería siervo de Cristo. O sea que hay una conexión entre que el predicador le caiga mal a una gran parte de la gente, es bastante esperable. O sea, que de hecho me han llegado muchos comentarios que personalmente, y póngale la excusa que sea, póngale que tenga razón, que yo tenga un defecto en mi carácter o un defecto en mi vida. Dígame alguno de ustedes que no lo tenga. Pero el hecho de que ustedes tengan defectos del carácter, no sienten la bronca de otros y no le llega tampoco. ¿Pero por qué al predicador sí? ¿Por sus defectos del carácter? No, porque dice la verdad con firmeza. Entonces es objeto de repulsión en algunos casos y en otros de aprecio y devoción, en el sentido humano, digo, no nada que tenga que ver con el abuso de la fe. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva
¿Cómo engañó la serpiente con astucia a Eva? ¿Se acuerdan? ¿Con qué estratagema? Con las palabras de Dios, pero cambiadas de forma. O sea, no le hablaba en un lenguaje diabólico, le hablaba en un lenguaje que contenía las palabras de Dios, pero trocadas, torcidas, pervertidas, que parecían reales como de Dios, pero no eran de Dios, eran infernales. ¿Sí? Bien, bueno, Pablo tenía este temor que la iglesia de Corinto, de alguna manera, sus sentidos fuesen extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando habla de sentidos, es una manera de decir significa que de alguna manera dejen de prestarle atención al verdadero evangelio para ir en pos de otro o de otro mensaje. Y es más, miren cómo se los recrimina. Y esto, fíjense, si no es para odiar al que te lo dice. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Como diciendo, te vienen con cualquier cosa y ustedes lo aceptan. Y eso, ¿cómo quiere que reaccione la gente que recibe esas palabras de Pablo? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Amaneciste mal hoy? Bien. Fíjese, bueno, usted sabe cómo los trata a los Gálatas, ¿no? Con un amor. pero sí, con amor, pero a veces se necesita de la firmeza. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y aquí viene la aclaración, no es que haya otro, o sea, no es que hay otro evangelio. Y esta ya es la primera palabra que quiero que anote, la primera frase. No es que haya otro. Por eso el título del mensaje es el único mensaje de vida eterna. No es que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, dice, de Cristo. O sea, quieren de alguna manera torcer las palabras o eludirlas o cambiarlas u omitirlas para lograr atrapar a esos discípulos de Cristo y llevarlos tras sí. Por eso Pablo decía, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y aún de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. O sea, en general, las personas, uno que se levanta en rebeldía quiere tener sus seguidores, sus acólitos. Necesita un rebelde de un ejército, de alguien que lo siga. Y eso pasa en todas las áreas del mundo. Bueno, pasaba también en el ámbito de la iglesia. Y decía, se van a levantar de entre ustedes algunos que busquen algunos seguidores, arrastrar discípulos, pero por hablar cosas trocadas, que no son del todo ciertas. Recuerda esta frase, del todo ciertas. O sea, tendrán parte de verdad, pero habrá otra parte que no. Y ahí es donde usted tiene que tener la suficiente calidad en el conocimiento para discernir la veracidad o genuinidad del mensaje. ¿Sí? Es como los billetes. Usted, si mira un billete falso así nomás, ¿a quién no le pasó, por el amor de Dios? Por mirar así nomás, nos quedamos desilusionados. ¿Sí? Bien, pero cuando lo miró bien, ¿por qué no lo miré bien? Dijo, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, cuando usted escuche un mensaje, tiene que tener cuidado y mirar bien las marcas de seguridad, ¿sí? Haciendo esto una especie de ilustración con el billete, que tiene sus marcas de seguridad. Bueno,
Primero, debemos entender, para que usted vea lo que comporta el único mensaje que da vida eterna. Porque vieron que en general cuando vos vas por las iglesias hablan, ¿de qué se habla? A ver, de milagros, de alcanzar objetivos, metas, que en cierta forma es en parte verdad. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que provee a su pueblo, sí. Es un Dios que dijo, no se preocupen siquiera por las añadiduras, por las cosas de primera necesidad, porque si ustedes se dedican al reino de Dios y su justicia, todas esas cosas les serán añadidas. Sin embargo, si todas esas cosas serán añadidas, ¿por qué se hacen tantas campañas para alcanzar las añadiduras? Digo yo, ahí ya hay una señal de cierto error. ¿Por qué? Porque se promociona tanto los milagros y Jesús hacía todo lo contrario, escondía, dice, no le cuenten a nadie, no le cuenten a nadie, no le cuenten a nadie. Igual le contaban, pero Jesús decía, no lo hagan. Cuando le quisieron hacer rey a él no quiso. Cuando al mismo Pedro hizo en el nombre del Señor un milagro, también. O cuando lo recibieron a Pablo los griegos y a su compañero, pensaban que eran dioses y los adoraban y ellos no, se rasgaban las vestiduras. Somos como ustedes, le decían, no somos dioses. ¿No? Y decían los griegos, pues los griegos les encantaba creer en más dioses y creían que Pablo era la reencarnación de uno de sus dioses y el otro. No los nombres no los digo para no hacer lío hoy. Pero así es la gente, o sea, inmediatamente busca personalidades a las cuales tenerlas como ídolos. Bueno, pero fíjese que hoy encontramos mensajes meramente centrados en la persona, en lo que, si ustedes escuchan, siempre la persona va dirigido a vos, las bendiciones sobre vos. Inclusive hay otros, ¿no?, llamados evangelios. Bueno, conocen algunos nombres, el de la prosperidad, conocen que es muy clásico, un evangelio muy apegado a la prosperidad financiera. En algunos casos es absolutamente aberrante y vergonzoso, en otras veces está más solapado y va más por debajo el mensaje corrupto, ¿sí?, del evangelio, según se dice. No es que haya otro, es que en realidad está pervertido el mensaje. ¿Por qué? Porque vamos a entender qué significa esas buenas noticias. Porque algunos dicen, bueno, pero si recibís un milagro es una buena noticia, y más vale. Si te cambias de trabajo o tenés un buen salario, ¿no es una buena noticia? Y sí, es una buena noticia, ¿sí? Pero el evangelio del reino no apunta en esa dirección. Y ahora lo vamos a ver de manera escritural, concreta, específica. Amén. Lo vamos a ver así. Primero debemos decir que todos los hombres están condenados, pero solo pueden ser salvos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Eso creo que ustedes lo asocian bien con el evangelio, no tienen mucho conflicto en eso, quizá ninguno de ustedes lo tendría. Pero vamos a decirlo como lo dice la Escritura. Dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, hay claramente una exposición de la ley donde se dice que esa ley es la que deja bajo condenación, no solamente a los que están bajo la ley, sino a todo el mundo. Es más, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. O sea, la función de la ley, ¿cuál es la función de la ley? Para que usted la tenga clara,
¿El conocimiento de qué? Del pecado. La ley no es para salvar. La ley en sí misma, el decir no lo hagas, o digamos, resumámoslo en una palabra, no peques. La palabra no peques no tiene poder en sí misma. La palabra escrita no peques para que no peques. Es como el cartel, para que usted lo entienda de una manera práctica. El cartel que dice prohibido pasar. El cartel en sí mismo no tiene el poder, porque vos si querés pasar y si nadie te ve y querés pasar, pasás. Bueno, eso es lo mismo la ley. La ley dice no peques, pero ¿por qué pecamos? Porque la ley no tiene poder para evitar que pequemos. Simplemente dice lo que es pecado. ¿Está? Para eso es la ley. Para el conocimiento de que el pecado es diferente a la voluntad y al carácter y a lo establecido por Dios. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ahora viene este tiempo donde Dios declara justos a las personas, que fue esto anunciado por la ley y por los profetas antiguos, que iba a haber un pacto en el cual las personas iban a ser declaradas justas, aparte de la ley que hablaba de esta promesa. ¿Me siguen hasta ahí? La justicia de Dios, ¿cuál es? ¿A qué se refiere? ¿A qué justicia? A la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, mediante el rescate. Recuerde esto brevemente, la palabra redención tiene la idea de pagar en el mercado de esclavos a un precio determinado la vida del esclavo para hacerse propiedad de ese esclavo. Bueno, Dios, a través de la vida y la sangre de Cristo, que representa la vida de Dios, humanamente hablando, paga la totalidad del precio de las almas que habrían de ser condenadas porque pecaron. Y Dios justifica, o sea, declara justos e impecables a los que por medio de la fe en Jesucristo se acercan a Él. Son redimidos, son rescatados, comprados para Él, no para hacer lo que quieran, porque ese es otro concepto errado muchas veces. En Cristo soy libre, libre del otro dueño, que era la muerte y el pecado, para ahora ser esclavos de justicia y siervos de Dios. Bien, dice, a quien Dios, hablando de Cristo Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Cristo, y acá es otra palabrita muy resumida, vamos a otra doctrina muy linda, la de la propiciación. A ver, los alumnitos, ¿cómo van con esto? ¿Qué era la propiciación? La obra por medio de la cual, ¿sí?, se satisface la justicia, la demanda de la justicia divina, aplacando la ira de Dios. ¿Sí? Eso es propiciación. Muy bien. No vamos a entrar en eso, pero quiero que diga, uy, cuántas cosas interesantes y complicadas, pastor. Bueno, por eso es importante no hablar del Evangelio así nomás.
Porque el Evangelio no es así nomás. Hay algunas cosas difíciles de explicar, decía Pedro, y así también como las otras escrituras, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, decía. O sea, entonces, Señor, ayúdame a no ser un indocto, o sea, no un ignorante en este sentido, y mucho menos un inconstante, para que no me pierda también con ellos. Amén. Bien, entonces, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quiénes justifica? A los que son de la fe de Jesús, no a la fe de Mahoma, no a la fe de María, no. Bueno, pero son gente muy buena, pastor. Yo conozco muchos hinduistas que son muy buenos, o conozco muchos musulmanes que son muy buenos, o conozco muchos católicos marianos que son muy buenos, muy buena gente, y yo no le digo que no. Pero ahí es donde va el punto. El Evangelio declara justos a los que son de la fe de Jesús, ¿sí? Y no el Jesús de los adventistas del séptimo día, ni tampoco el Jesús de los mormones, ni tampoco el Jesús de los testigos de Jehová, sino el Jesús de la Biblia. ¿Sí? Ese Jesús, o Jesucristo el Señor, con mayúscula Señor, y Jesús el Cristo o el Mesías, porque Cristo viene otra vez de la palabra griega Christos, que viene a su vez de, o significa el Mesías, o el que habría de ser enviado por Dios, el ungido de Dios. Bueno, ¿dónde pues está la jactancia en el sentido, no? A ver, si Él justifica a los que son de la fe de Jesús, ¿dónde está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mire cómo la llama, en un sentido ilustrativo, la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Bueno, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino. A eso le llama la ley de la fe. O sea, es un concepto y una obra concreta, con diferentes facetas, algunas complicadas, que son, por supuesto, prefiguradas en los sacrificios del Antiguo Testamento, lo cual se conecta todo muy bien en el libro de Hebreos, para los que les gusta estudiar esto, y se plasma directamente en el mensaje del Evangelio, logrando su cometido, la justificación gratuita a todos los que son de la fe de ¿quién? Diga conmigo, del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la Biblia dice Jesús, y en el original también dice Jesús, pero en el contexto general del Nuevo Testamento se refiere a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Está bien? Porque usted nunca debe ver un versículo aislado. Pero ahí dice Jesús, entonces solo Jesús. Sí, en el versículo dice Jesús, pero cuando uno se aleja un poco, digamos, ve la foto en su contexto. Cuando hablan de Jesús, no hablan de Jesucito, mi buen amigo, sino que hablan del Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad que tomó naturaleza humana, el Verbo que se hizo carne, el Verbo de Dios que vino y habitó entre nosotros y se hizo prójimo del hombre. Siendo Él un Dios de gloria, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, de siervo. ¿Sí? Y obediente fue al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mire, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, dijimos. Nadie. O sea, nadie por obras va a ser declarado justo. ¿Por qué? Porque ya tiene pecados en su cuenta o en deuda. Por lo tanto, no puede ser declarado recto, perfecto. ¿Por qué? Y porque tiene deuda. Es como alguien que te declare, ¿vos tenés libre deuda?
y si tenés pendiente, vos entrás a rentas y tenés pendiente pagos a hacer, ¿vos tenés libre deuda en rentas? No, pero yo siento que no debo nada. O sea, yo a menudo pago mis cuentas. Bueno, pero te figura deuda. Bueno, será cosa de rentas. Es tu problema, no de rentas, ¿sí? Porque ellos tienen la suficiente autoridad del Estado para embargar tus bienes y cobrarse los impuestos que les corresponden. Y punto, ¿sí? Bueno, así Dios también tiene la obligación, por su rectitud y por su carácter, de condenar al pecador y justificar a aquel que por las obras de la ley pudiese cumplir con toda la ley. ¿Pero hay alguno? No hay jactancia. Nadie puede decir yo cumplo con todo, porque no es verdad. No hay jactancia. Bueno, entonces dice, y ahí viene esta frase muy linda que remarqué, verso 28. Concluimos, escuche esto, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, y escuche esa palabra que dice sin, diga conmigo sin. ¿Qué significa sin? Que no es con. ¿Está? Diga conmigo sin las obras de la ley. O sea, el hombre es declarado justo sin las obras de la ley. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Pero cómo? ¿No hay que hacer nada? Pero por Dios, estamos leyendo. Concluimos pues, o sea, hacemos un análisis y concluimos pues que Dios declara justos a aquellos que son de la fe de Jesús. Bien. Por supuesto hay muchas otras doctrinas que complementan esto. Tardaríamos una semana, un mensaje de una semana pero estamos en una Santa Cena, tenemos que, ¿sí? Tenemos que ir a cumplir nuestros deberes también. Bueno, ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, aquí ya la incircuncisión, ¿qué es lo que está ilustrando aquí? Porque la circuncisión solamente la pueden hacer los hombres, se la podrían hacer los hombres. Es una marca física sobre los hombres. Y las mujeres, claro, obviamente tiene que ver con la figura nada más, de que hay gente circuncidada y gente incircuncisa, pero ya no tiene nada que ver esto con el pertenecer al sistema de Moisés o pertenecer a cualquier otro sistema que engloba a los gentiles. Cualquier sistema de creencias, cualquier sistema de fe, llámese religión, llámese sinceridad, llámese honestidad, llámese buena vida, llámese cultura sana, como usted quiera llamarle, valores o un alto grado moral, ¿no? Pero la cultura oriental es una cultura de alto grado moral, puede decir alguno. Otro, no, bueno, depende de qué áreas. Hay áreas que son más libertinas y otras que son más moralmente estrictas. Bueno, de igual manera, el hombre, por las obras de la ley, no será justificado. Eso es parte del Evangelio. ¿Bien? Ahora, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, que en definitiva, seas judío o seas gentil, seas ateo o seas lo que sea, necesitas definitivamente la fe en el Señor Jesucristo en los términos que la Biblia dice. Ahora,
Fíjese que yo me salté un par de versículos para que vea que todos los seres humanos, en su cabal normal, o sea, en su correcta administración del pensamiento, son conscientes del pecado. Porque algunos dicen, bueno, pastor, pero hay personas que no están en la iglesia, que no escuchan el Evangelio. Bueno, yo quiero, para que no haya falsas interpretaciones, porque hemos oído por ahí, bueno, pero si son personas buenas, Dios le tomará en cuenta la buena conducta. Si es un hinduista muy sincero para con sus dioses, Dios le va a tomar en cuenta su fe hinduista. Si es un ateo que no es, que es intelectualmente honesto, Dios su ateísmo se lo va a tomar en cuenta. ¿Puede ser eso así? Y evidentemente por lo que estamos leyendo, no. Mire, dice en Romanos 2:12, para que vea que todos los seres humanos son conscientes de esta ley, la de Dios. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, ¿se puede pecar sin tener conocimiento de la ley? Sí, porque dice, los que sin ley han pecado. ¿Qué significa? Que hay gente que no tiene ley y pecó. ¿Está? ¿Qué les va a pasar? También perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado. Por la ley serán juzgados. Y dice, por eso, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como diciendo esto, no es el que escucha, ay, yo escuché la ley de Moisés, o yo escuché la ley de Dios. Bueno, pero la gente no se salva por oír la ley. La gente se salva por escuchar el evangelio de la gracia de Cristo. Entonces, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero dígame algún hacedor de la ley. Completo, ¿no? ¿Hay algún hacedor de la ley? Entonces no puede ser justificado por ninguna obra. Entonces, mire, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea que no tienen el conocimiento como muchos otros seres humanos de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles con sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, escuche, los secretos de los hombres conforme ¿a qué? ¿Está ahí? ¿Lo podemos poner? Conforme, miren la última frase, a mi evangelio, o sea, lo que predicaba Pablo. ¿Cómo un día Dios juzgará a todas las personas? Conforme al evangelio, no conforme a la sinceridad, a la religión que tenían. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? No es cuestión de decir, bueno, pero era gente sincera, nadie le llevó el evangelio. En aquel día serán juzgados todos los hombres conforme al evangelio, no conforme a la religión que tenían cuando nacieron. Si eran aztecas, persas, qué sé yo, no sé. O vivían en Oriente cuando descubrieron la pólvora los chinos, no sé, no tengo idea. Lo que sí tengo claro es que los que sin ley han pecado, perecerán. Y los que a través de la ley han pecado, perecerán. O sea, y aunque mucha gente no tenga ley, ¿dónde la tiene escrita? En la conciencia. O sea, las personas no están sin ley, como decían, ay, pero Dios no le dio la oportunidad. Sí le dio la oportunidad. ¿A través de qué? De la conciencia. Ahora, dígame qué diferencia hay entre el pecador con ley y el pecador sin ley. ¿Hay alguno que no pueda pecar? Todos pecan. ¿Y por cuanto todos pecaron? Ahí está el punto. Eso es lo que quería que entienda. No importa si tiene ley, o sea, no tiene mucho sentido, porque la ley está en todos, o sea, escrita, o sea, en la conciencia está escrita, y todos en un día serán enfrentados delante de Dios y rendirán cuentas. Algunos por la ley escrita en sus mentes y otros por la ley escrita en las tablas, por decirlo así.
pero todos serán juzgados conforme al Evangelio de Pablo, que es el Evangelio de la Biblia, ¿no? Ahora, ¿todos los hombres están condenados? Y sin Cristo sí, porque solo pueden ser salvos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Mire, Romanos 3:19, que es ahí donde yo me salté este pedazo, pero me vino bien para llevarlo por otro lado, pero en definitiva llevar al mismo lugar. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Está? Bien. Bueno, entonces ahora la pregunta, yendo a la Biblia, ¿cómo podemos recibir la salvación? Y la pregunta es solo por medio del Evangelio de Cristo o de alguna otra manera. Hasta mírelo de este otro lado. ¿Para qué? Y como explicaba el Guita el otro día, nos hacía en el grupo de jóvenes una linda exposición sobre el tema de Afganistán y la persecución. Tiró un par de datos sobre la persecución en el mundo y donde hay misiones y persecuciones a misioneros y gente que se convierte en los diferentes lugares donde van misioneros a exponer sus vidas y llevar el Evangelio de la gracia de Cristo. Países no cristianos en términos nominales, ¿no? Países con otras religiones. Dígame, ¿qué sentido tiene poner en peligro y gastar tanto dinero sosteniendo a misioneros si la gente se salva de cualquier manera? Por su buena conducta, porque, qué sé yo, es sincero en el hinduismo, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene poner en peligro? ¿Por qué no agarramos a todos los misioneros del mundo y los traemos a casita y dijimos, bueno, que Dios salve en su gracia a los que quiera, ¿no? ¿Por qué no se hace eso? ¿Y por qué es incorrecto? Porque la salvación, ¿por medio de qué llega? Y por el Evangelio. Para eso hay que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero vos le vas a ir a predicar salvación con un Evangelio de prosperidad a alguien. ¿Le vas a predicar con un milagro que está necesitando hoy salir de un atolladero financiero o de una enfermedad qué sé yo, recurrente, por ejemplo, muy molesta? ¿Es eso lo que comporta el Evangelio? Cuando yo veo cómo se salvan las personas, veo 3 elementos básicos que hasta en todos los trataditos ustedes lo han tenido. El primer punto, hermanos queridos, y esto está rescatado literal prácticamente de lo que estamos estudiando porque quería que todos lo tengan bien claro. Primero tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de ser salvos. Porque hay gente que dice, no, yo creo que voy a ir al cielo, pero no reconoce la necesidad de ser salvo. Hay mucha gente dentro de las iglesias evangélicas, que piensa que no necesita ser salvo, que ya lo es porque es de la iglesia de Pérez, por ejemplo, por decir así. Primer punto, o como quieras llamarlo, reconocer la necesidad de la persona a la cual le quiero anunciar el Evangelio, le tengo que anunciar el Evangelio para que entre al cielo. Todos somos pecadores y todo lo bueno que se puede hacer no puede otorgar la entrada al cielo. Eso, en palabras coloquiales, es lo que estamos explicando en términos teológicos. Siempre falta lo necesario para alcanzar las normas de Dios. Por ser pecadores, todos merecemos la muerte. Eso está claro. ¿Por qué? Romanos 3:10 dice, como está escrito. Romanos 10 cita esto del Antiguo Testamento.
Pablo, dice, como está escrito, o sea, Pablo citaba a los romanos algo que estaba en el Antiguo Testamento. Le dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Primer punto, no hay ni siquiera uno. Hasta María, la Virgen, o la Virgen María, en Lucas 2 habla del Señor, mi Salvador. ¿Qué está diciendo María, la Virgen, o la Virgen María? Porque algunos dicen, los evangélicos no creen en la Virgen. Sí creemos en la Virgen, si ella es la que dijo y la que llevó en su vientre a la humanidad de Dios. Por eso se le dice, y en cierto sentido tiene razón, pero claro, cuando no se entiende en el contexto es un error absolutamente garrafal. Es la madre de Dios, se le dice. Pero ¿por qué se le dice eso? Bueno, se lo dice así porque no entienden. Pero en realidad es la madre del Dios hombre, la madre biológica, que prestó, digamos, su vientre, porque en realidad no lo prestó. Dios le dijo, bueno, vas a hacer esto, punto. Ahí no hay ningún trámite. Le dice, bueno, vas a recibir al Mesías. ¿Y qué dijo ella? Y bueno, hágase conmigo como mi Señor mande, ¿no? Y bueno, después reconoció la necesidad del Salvador. Ella también. O sea, todos los hombres están bajo pecado. No hay ni siquiera uno. Número 2. Vamos, y ya tengo a mis compañeros aquí de trabajo. Número 2. El paso número 2, que una vez que se reconoció la necesidad, fíjese que hay gente que no reconoce la necesidad. Esto es grave ya. ¿Por qué? Le voy a decir que es grave. Miren, porque si yo me remito ahora a Gálatas 1:6, donde estábamos leyendo en el verso 8, seguime Vero por favor, Gálatas 1, verso 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. No es poca cosa. Y va de nuevo, dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. ¿Vieron cuando un mensaje importante? Repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa, o sea, directo puse yo, no la palabra directa. Le agrego yo para que la entendamos. O sea, Pablo recibió como los otros apóstoles de manera directa el evangelio de Cristo, ¿correcto? Bien. Entonces, el evangelio de Cristo dice aceptar la necesidad. Punto número 1. Usted vio que muchas veces se predica y no se le dice a la persona que está perdida, vos necesitas un milagro, vos necesitas el poder de Dios, vos necesitas que Dios te levante, que Dios te transforme, Dios que haga esto, que haga lo otro. ¿Amén? ¿Sí? Ahora la van a atender a la mente. Vaya tranquila, sí. Llévela con la sillita entre dos personas, así, de costado. Agarre la sillita al metal. Ahí está, eso, ahí está. Muy bien. Bien, atentos a esta última parte y ya terminamos. Aceptar la provisión de Dios, o sea, humillarse para reconocer que necesitamos ayuda porque estamos perdidos. ¿Está?
Cristo murió en nuestro lugar para pagar la pena del pecado y hacer posible la vida eterna. Por eso Dios puede declararnos perfectos. Romanos 5:8 dice, como citaba Vero, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segundo paso entonces es aceptar el regalo de Dios. Que el orgullo no impida a las personas aceptar el regalo de Dios. Y finalmente, una vez que reconocemos o reconoce la persona que está perdida, acepta la provisión que Dios tiene para esa condición, y luego, ¿qué resta a la persona? Confiar en Cristo. Que lo que Él dijo es verdad, que lo que Él hizo es perfecto y que lo que Él hizo está completo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y bajo condenación. La salvación que Cristo nos ha dado abarca grandes provisiones. Esta salvación tan grande se recibe al reconocer que somos pecadores y confiar en Jesucristo, quien murió por nuestro pecado. Primera de Juan 5:13 dice, en este sentido, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ¿qué era el nombre del Hijo de Dios? La persona, no Jesucito, por hacerlo irónicamente, sino la persona de Dios. ¿Sí? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que no es Jesucito, sino quiere decir en la integridad de la persona de Jesucristo. Ese es el mensaje. Juan 3:18, esto para que lo entienda, y es el último versículo. Dice, el que en Él cree o en Él confía o confía en lo que Él dice e hizo, o sea, esto comunicado a través del mensaje del Evangelio, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, aunque esté con vida. ¿Cuándo fue condenado? Cuando la raza humana cayó. Porque somos condenados todos por nuestra raza. Dígame, ¿hay algún hombre no pecador en el universo? Ya estamos todos condenados después de Adán y Eva. O sea, no es que hay que hacer algo para condenarse, de última. Pastor, ¿y los bebés? Los bebés no son condenados. ¿Por qué? Y porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesucristo murió por los pecados de los inimputables. Y los niños son uno de ellos. Como las personas que no tienen conciencia, como las personas que no tienen capacidad mental, personas que no tienen la oportunidad de pecar voluntariamente. Jesucristo pagó por los pecados de ellos. Por eso usa la figura, si no os volvéis o hacéis como niños, os aseguro que no entraréis al reino de los cielos. Significa que tiene que tener la condición o ser un niño, cosa que ya no somos, o volvernos como si fuésemos niños, totalmente inocentes en términos de conciencia, pero cubiertos por la sangre o el derramamiento de la sangre de Cristo, lo cual paga todos los pecados presentes, pasados y futuros de todos los que Dios escogió antes de la fundación del mundo, para que también sean predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén.
Aleluya. Entonces, que quede claro y hoy para siempre, ¿hay alguna otra forma de que las personas pueden ser salvas? A través del único mensaje. Por eso se nos llama a predicar el Evangelio. No hay otro mensaje. No hay otra forma. No hay obras, no hay sinceridad, no hay religión honesta, no hay moralidad. Si no hay salvación gratuita, sin obras de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. En estos 3 pasos, reconocer la condición, aceptar la provisión y confiar en el proveedor. Y a su nombre, a Él sea toda la gloria. Aleluya. Amén. Padre, en esta mañana te honramos, te bendecimos y te damos gracias por este mensaje que no queremos confundir con ningún otro mensaje porque es muy serio. Has llamado anatema a todo aquel que traiga otro evangelio que el que se nos ha predicado. Ya nunca más permitas, Padre, que participemos de otro evangelio, no que haya otro como tú dices, sino que muchos lo pervierten y cambian el sentido de las buenas noticias, que no tienen que ver con buenas noticias para esta vida, sino buenas noticias para la vida eterna, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, don inefable. Gracias por esta gran salvación. En el nombre de Jesucristo y los que le amamos decimos amén.